La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta quinta emisión del programa Son Político. Esta noche aquí me acompaña el adorador del chicharrón y por lo tanto artífice de la caída de la Tenochtitlan, Raimundo Cárdenas. Buenas noches, amigo, camarada. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, contento, iniciando semana, con mucha información sobre lo que se generó en la agenda pública nacional. Tenemos ya aquí de cajón unos invitadazos. ¿A quién tenemos, Ray? Por el lado de los chairos, de mi lado, don Marco Torres Cinguanzo. No es chairo, la verdad. No es Don Marco Chayo. Es un buen crítico. Y pues bueno, por este lado mi invitado es Pablo Pedrosa. De la porra FIFI. De la porra FIFI, Pablo Pedrosa, coordinador de asesores de gobierno del estado. Bienvenidos Eres de la aquí. Sí, eres Ante el New Age no hay otra cosa que hacer. Y pues bueno, vimos cómo esta semana hubo muchos temas. Cerramos con uno candente, a lo mejor no importante, pero pues bueno, va junto con pegado al tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy, Ray? Bueno, el tema viene a colación por la declaración que hizo López Obrador sobre abolir el neoliberalismo, ¿no? Y precisamente estamos platicando sobre vamos a platicar sobre qué es el neoliberalismo y si es verdad que se puede abolir así a las bravas, ¿no? Nosotros creemos, bueno, desde este lado, sí creemos que es un modelo que no ha dado los resultados necesarios de desarrollo para los mexicanos, pero también creemos que dentro del equipo de Andrés Manuel y también las políticas que está implementando, pues es difícil creerle que va a ser un antineoliberal. Y también platicaremos e intentaremos desmenuzar hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál sería lo deseable? ¿Qué modelo económico sería lo deseable para México? Sí, exacto. Pues bueno, precisamente a partir de la pronunciación que hace el presidente en la mañanera, donde pone oficialmente fin a esa corriente, pues, política, social y económica. Pero bueno, antes de que entráramos al aire, platicaba con el maestro Marco Torres precisamente de la eventualidad que hubo en la inauguración del parque de béisbol, del abucheo que recibió el presidente, ¿no? Que lo voy a decir muy claro, no fue bueno, no es bueno, pues, presenciar y vitorear ese tipo de eventualidades, porque a final de cuentas pues, es nuestro mandatario. Pero pues bueno, yo le decía al maestro, decía, es que la porra, dice el presidente, pues es que aquí está la porra FIFI, que no sé qué. Yo no vi a Carlos Salinas, no vi a Carlos Slim, no vi a los grandes personajes. Pero sí viste a Harper Lu a su lado, ¿verdad? Exacto. Que es parte de Y la no, Pero bueno, y no le digo, a lo que yo voy- regrésame Banamex. A lo que yo voy es de que la gente que estuvo ahí en el estadio, que se exclamó como una negativa de lo que ha venido haciendo el presidente con ese abucheo y concentrar el discurso del presidente sobre ese abucheo, pues bueno, yo creo que es un síntoma de lo que se ha venido haciendo en estos un poco más de 100 días, maestro. ¿Qué le tienes que decir ante esa declaración que dice Ray, de la mañanera, que es el presidente, a esta eventualidad que estamos platicando antes? sobre los abucheos? Bueno, mira, yo tengo ahí una opinión. El asunto es si el gobierno de López Obrador pretende o no realmente cambiar el modelo económico. Estaba claramente propuesto en 2006, 2012, ahora no lo veo realmente en el programa, a menos de que en el Plan Nacional de Desarrollo veamos otra cosa. Pero lo que se refería no era que iba o lo que yo entendí, no es que iba a eliminar el neoliberalismo de un plumazo, sino la política que conduce al neoliberalismo, la política neoliberal. Económica. Ahora, ¿cuál es el tema o el kit que me parece a mí? Del efecto, que es como el efecto y motor de eso que llamamos neoliberalismo. Es que hay capitales que tienen altas tasas de ganancia frente
a países con bajos niveles de crecimiento. ¿Eso qué significa? Esa es la fórmula a la cual llega Piketty, ¿ah? Que es justamente el motor de la desigualdad extrema. Es el núcleo de su estudio, ¿no? Hay una serie de condiciones, ¿verdad?, de políticas económicas que hacen que en México tengamos crecimientos menores al 2% anual, como el crecimiento general de la economía, pero dentro, en el país, hay capitales que pueden en pocos años tener 500% de crecimiento. Entonces, esta diferencia que hay entre la tasa de ganancia de estos capitales frente a un crecimiento económico menor de las economías generales, es el motor que construye la desigualdad extrema. No la desigualdad, sino la desigualdad extrema, ¿no? Ya cuando pasamos y analizamos no solamente la riqueza del 10%, sino la riqueza del 1%. ¿Qué es lo que tiene México? ¿Qué es lo que tiene México? Entonces, tú puedes tener un criterio de manejo de la economía que construya una economía más equitativa, en donde el crecimiento de esos capitales no sea tan superior al crecimiento general de la economía. ¿Esto qué significa? Pues nos habla de que de entrada deberíamos de tener una política fiscal distinta. ¿Qué es lo que recomienda Piketty? Impuestos especiales no al ingreso, sino al capital. A la herencia, ¿No? A través de instrumentos como la herencia y otros, ¿no? De tal manera que tengas una intervención de un Estado que construya escenarios de mayor equidad. La desigualdad extrema te genera un montón de efectos muy negativos. Por ejemplo, el extremo de violencia que tenemos es un efecto asociado a la desigualdad extrema más que a la pobreza, ¿ah? Cuando se hace el estudio entre El Salvador y Nicaragua sobre el tema de violencia, donde Nicaragua tiene mucho menos riqueza que El Salvador, pero una desigualdad muchísimo menor, ¿ah? Resulta que en El Salvador tenemos una violencia extrema con las maras y el país vecino no, aun cuando es más pobre pero menos desigual. Pero bajo ese sentido, maestro, hemos visto que este gobierno, el modelo económico, digamos, su ejemplo, vienen de ejemplos de países, digamos, no muy desarrollados, que digamos, es el caso de Venezuela. Espérame. No, espérame. Déjame terminar. China. Déjame terminar, permíteme, déjame terminar. A lo que yo voy, para que no se me vaya la idea, a lo que yo voy es cómo el Estado, cómo este gobierno quiere partir el pastel en todos los sentidos, ¿no? Antes de que entrara Andrés Manuel, un megaproyecto, una inversión histórica del Estado mexicano, Pablo, como el nuevo aeropuerto, dice el presidente, Nel, aquí el que va a mandar y el que va a partir el queso en la política económica soy yo. ¿Por qué? Porque el Estado va a estar por encima. Porque el Estado es mío. Porque el Estado es mío, exacto. Adelante, Pablo. Bueno, ahí siguiendo la línea de Marco, que me parece interesante, nada más tenemos que recordar que el capital, o tasar el capital, no necesariamente reduce la pobreza extrema, porque los pobres siguen siendo pobres, porque no tienen acceso al salario, no tienen acceso a una renta decente y no tienen acceso a una herencia. Entonces están en el peor de los mundos. Hay que buscar una alternativa que permita, y que no está en el planteamiento de la cuarta, generar desarrollos regionales en el país. Hoy, si tú te preguntas hacia dónde va la economía de este país o la política en cualquier sentido, lo único que tenemos que hablar es de pinceladas. Yo diría, estamos ante la realidad de necesitar un manual de la semántica de la cuarta, porque si tú ves las señales es que este país está dividido en tercios. Como dice el clásico, la cabra tira al monte, la cabra tira al sur. Entonces divide al país en sur, norte y el centro, a ver qué se le ocurre después. Me explico.
A ver, árboles al sur, Tren Maya. Tren Maya al sur, Exacto. tren transísmico en el sur, Refinerías. ¿sí? Refinerías al sur. Al norte, la artificialidad de salario, Exacto. la artificialidad de Exacto. política tributaria y el centro navegando en esos ámbitos. Pues mira, Déjame acabar mi argumento. Y lo digo así porque pareciera que más que un diseño de política integral de la economía y del país, lo que hay es una visión de lo que tu corazón trae. Y por eso digo, me sumo a tu comentario. O como diría aquel viejo jefe de prensa, quizá lo que el presidente quiso decir es, no estoy aboliendo el neoliberalismo, me declaro como un sujeto que no abandonará las políticas del neoliberalismo y me sumo al nuevo paradigma, entre comillas, del post-neoliberalismo. Nada más que al capitán de la cuarta hay que avisarle que estamos lejos de poder subirnos al tren del neoliberalismo, no tenemos una maquinaria que nos lleve hasta la máquina, seguimos siendo parte del vagón. Y como no tenemos esa capacidad, entonces decretamos que no sigo esa ruta no me da viabilidad. Lo que me parece a mí interesante es, o quiero entender, puesto que no tengo ese manual de semántica para la cuarta, yo quisiera saber si decir nuevo paradigma post-neoliberalismo no es su declaración política, ideológica, a la que también llega tarde, de sumarse a este bloque sudamericano donde llegó primero el Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú, Guatemala, y al que también estamos llegando tarde. A ver, en el caso de Argentina y Ecuador, entre el 2003 y 2013, tuvimos, después de la crisis brutal en Argentina, en el 2003, con los cacerolazos y todo el conflicto que tuvimos, que es la entrada de los Kirchner, tuvimos años promedio de crecimiento del 7% anual en Argentina. Y en el caso de Chile, bajamos la pobreza extrema a menos del 3%. El crecimiento de la economía en el caso argentino fue en una década, fue muy notorio, creciendo al 7% anual promedio, ¿va? Cuando México estaba creciendo al 1.5% anual. En el caso del Ecuador, la disminución de las pobrezas, la pobreza extrema, ¿va?, y la pobreza moderada también fue notoria a través de estrategias que tenían que ver con economías endógenas y economías del conocimiento. En ambas experiencias, que me parecen esa década exitosas, tuvimos una intervención del Estado a partir de criterios redistributivos. ¿Cuál es el problema aquí con nosotros? Que para tener políticas redistributivas, ¿verdad?, y no tener este problema de desigualdad extrema, necesitamos una política fiscal, ¿verdad?, en donde sea evidentemente progresiva. Yo quisiera ver en la propuesta de López Obrador una propuesta de reforma hacendaria en ese sentido, ¿verdad?, para iniciar y detonar el proceso en donde el Estado pueda hacer inversión pública y elevar la demanda agregada para que el crecimiento de la economía en general se vea beneficiada. Porque el problema de la desigualdad extrema, y lo muestra Stiglitz, que no es socialista, ¿verdad?, Stiglitz, es que la desigualdad ya se convirtió también en un obstáculo del crecimiento de las economías. Maestro, ¿cuánto fue el crecimiento en México, el neoliberalismo, entre comillas, Fíjate, en México? ahí te Se va. profundizó Fíjate. con Carlos Salinas de Gortari. No, nomás te doy este dato, ¿Cuánto fue el crecimiento? Déjame Vamos a ver. regresar con eso, tengo que ir a corte. Jóvenes, antes de que te vayas al corte, déjenme apelar a mi vejez.
Yo creo que el lenguaje es importante porque nos escuche, por los que dialogamos. Primero, no bajamos nosotros nada en Argentina, bajaron los argentinos. Y yo no veo un planteamiento de qué hicieron los argentinos que se pueda aplicar a la realidad mexicana. Segundo, estamos hablando de un paradigma, pero si vamos a hablar del PIB, entonces hablamos en otros términos. Tercero, que hubiera más inversión pública, pues la señal es que no la habrá. Ya se dijo, Tren Maya para la inversión privada, porque no tenemos con qué. Transísmico, privada, exclusivamente nacional, pero privada. Cuando se profundiza el neoliberalismo, porque precisamente empieza esa corriente con Miguel de la Madrid, pero se profundiza con Carlos Salinas de Gortari. En el sexenio de Carlos Salinas hay un crecimiento considerable del 4.20%. ¿Qué pasa, maestro? Díganos, con ese dato que quería entrar. Sí, va. De la década de los 40 a los 60 en México, Sí. que tenemos un régimen no neoliberal, teníamos en promedio, porque el tema no es cuánto creces un año, cuánto creces otro, sino en periodos más largos, cuánto creces. ¿Ah? Esto es que son datos tendenciales. Durante esas décadas tenemos 6% promedio de crecimiento. Y en las décadas del neoliberalismo, después del 83 en adelante, tenemos el 2% promedio. ¿Por qué? Porque si tenemos en algún momento el 4, en otro momento tenemos el menos 1.5, con las mismas políticas. Lo que estás queriendo decir es que del 40 al 60 había una mejor distribución de la riqueza. A partir de los 80 se da una concentración de la misma. Se da una... Si no no solo das eso, no cuenta que solamente hay hay crecimiento y mucha... el problema es el crecimiento desde dentro y el modelo neoliberal que sobre todo tiene el dogma de que la liberalización comercial se convierte en el motor del crecimiento de la economía, ¿ah? Pero resulta que eso es cierto si solo si se trata de economías equivalentes. Esto es, cuando tienes libre comercio entre economías equivalentes, se hace sinergia y hay un ganar-ganar entre estas economías. Precisamente. Pero cuando no, cuando son asimetrías, cuando son relaciones asimétricas entre economía, se genera lo que conocemos como centro-periferia, y entonces los países periféricos y pobres le transfieren valor a los países ricos. ¿Ah? Entonces nosotros, como país periférico, terminamos dándole valor, pero fíjate, no solamente a países, sino a grandes empresas, porque ahora... Están los canadienses con las mineras. Porque ahora el problema no solamente es las economías nacionales, sino son las grandes empresas que controlan el capital en el mundo. O sea, en pocas palabras, el Estado estaba a merced de las transnacionales. No, lo que tenemos es una ocupación del Estado. Con estas políticas neoliberales, que van incluso más allá de ellas, se genera una ocupación del Estado. Pero no solo adelgazamiento, y entran en su lugar, sino ocupación. Es diferente, porque ocupación significa que se convierten en poderes fácticos que nadie los eligió, pero están marcando los criterios de política económica y construyen leyes. ¿Quién construyó la ley, el artículo 6 de la ley minera, que es tan desventajoso no solo para el Estado nacional, sino para estados como nosotros en Zacatecas? Pues en los comités de empresa, que son los que hacen que el Estado apruebe esas leyes que les generan ventajas absolutas a ellos, a esas grandes empresas. Y así podemos mencionar una empresa y otra, y otra, y otra, que tienen esas altísimas tasas de ganancia, incluyendo los bancos. Telmex. Telmex. No sería Telmex. Incluyendo los bancos que tienen altísimas tasas de ganancia por muy superior a las tasas de crecimiento general, y tenemos con una desigualdad absolutamente brutal y extrema como lo tenemos en este país. Pablo. Como lo tenemos en la mayoría del hemisferio, diría yo, pero como no me quiero yo clavar en el tema del PIB o no PIB, porque se convocó para otra cosa, y como aunque
me gusta mucho Aldous Huxley y los Beatles. No quiero entrar en la parte del mundo feliz ni del viaje mágico y misterioso. No estoy descalificando, estoy sentando los principios a donde voy. Yo preguntaría abiertamente, y no como provocación, sino como una parte seria. Yo preguntaría, ¿qué diferencia para fines prácticos existe entre el sí merezco abundancia atribuido a la esposa de Javier Duarte que al derogo el neoliberalismo? ¿Qué diferencia con se acabó la corrupción? ¿Qué diferencia con oficialmente ya no hay guerra y se acabó el huachicoleo? Para fines prácticos, ¿qué diferencia hay? Bueno, tú eres un hombre que se dedica a las políticas me públicas. parece que en primero la declaración de Karime, pues sí hay diferencia, ¿no? O sea, las señales de corrupción de esta pareja infame de Duarte. Porque esa fue la final del camino, pero en términos de misión, de la intención, ¿qué es? No, a mí me parece que López Obrador desde las mañaneras está marcando claramente hacia dónde va o hacia dónde le conviene redireccionar la opinión pública, ¿no? Lo del huachicoleo, pues obviamente es una estrategia, no se sabe si es a raíz de la detección de escasez o la escasez viene a raíz del huachicoleo. A ver, yo quiero distinguir entre mensajes sueltos y medidas efectivas. El mensaje suelto de López Obrador yo lo entiendo como un mensaje a los poderes económicos donde les está avisando cambios de políticas, posibles cambios de políticas. Pero aún habría que ver cuáles. ¿Ah? El mensaje Después, que dio con la yo quiero ver, del aeropuerto, ¿no? Yo quiero ver cuáles, porque hasta donde vamos ahorita, con evidencia, lo que yo tengo de evidencia, es un neoliberalismo moderado. Esto es, tenemos el proyecto de Tren Maya lo muestra, ¿ah? Las licitaciones de Pemex lo demuestran. Todo ese tipo de cosas lo muestran. Yo quisiera que fuera cierto, que ese mensaje se convirtiera en realidad y eso nos llevara a propuestas concretas de una reforma hacendaria y de una reforma laboral. ¿Ah? Esto es, nos metieron una reforma laboral que hace que el trabajo en general esté en absolutas desventajas respecto al capital, y tengamos una cosa que los economistas llaman desigualdad funcional, así absolutamente asimétrica en México, a favor del capital y en contra de la precarización del trabajo, ¿no? Y eso fue a partir de esa reforma laboral. Y tenemos una estructura hacendaria que hace que esos grandes capitales no paguen impuestos, tengamos una pequeña sección de mexicanos capturados y tengamos un gasto público bastante disminuido, ¿verdad? Si tú ves el presupuesto en México, de lo que nosotros captamos, es abajo del 18% respecto al PIB, incluyendo recursos no impositivos como los petroleros. Hasta la OCDE ya se queja de eso, ¿no? Cuando Argentina recupera el 30% respecto al PIB, a su PIB. Estados Unidos anda en contra. Entonces tenemos una gran desventaja porque el Estado no se puede constituir en esas condiciones el dinamizador de la economía. Entonces yo quisiera dos señales de López Obrador concretas para que este mensaje se convierta en realidad. Uno, una reforma hacendaria progresiva en donde estos grandes capitales sí paguen los impuestos, y una reforma laboral a favor de del trabajo. Y si los grandes capitales, maestro, voltean con el presidente y le dicen, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Fíjate, tuvimos nosotros la crisis de los capitales golondrinos, ¿verdad? Sobre todo porque son ¿Pero qué pasaría, estructuras de financiarización. Lo que vimos cómo de repente también el tema de lo de las calificadoras se vino a raíz lo vuelvo a repetir. Pero sus ganancias son muy altas. Mira, si tú le dices a las mineras que les vas a aumentar su impuesto,
Al principio Pero- se van a resistir y van a hacer todo lo posible por no hacerlo. Pero finalmente, cuando ves las ganancias que llevan, ¿ah? Obviamente la razón económica, Son y la tan razón grandes las financiera que utilidades, tienen, ¿no? que no se van a ir de un lugar que les está yendo súper bien. Pues tan comprometido está el presidente con esas grandes capitales que se reunió con Kushner en lo oscurito, con uno de los grandes empresarios de Televisa, Pablo. Sí, mire, yo regreso a mi pregunta inicial, porque discúlpenme que les diga que fue muy concreta. Para efectos prácticos, y aquí tengo un director de un medio y un hombre especialista en políticas públicas, para efectos prácticos, ¿qué tiene de diferencia enunciar una cosa? Quienes conocen mi situación física, ¿qué situación tiene que yo diga, mañana escribiré a 20 dedos y correré el maratón? Que decir, mañana se acaba el neoliberalismo, para efectos prácticos, Exacto. ¿sí? De política pública. No, bueno, eso es caer en la guasa. No O estoy sea, cayendo estamos en la hablando en guasa. serio. Eso Sí. es una guasa. Sí, o sea, no se puede... El asunto es Por que eso. son mensajes políticos, ¿verdad? Que Tienes está dando para- y genera expectativas. Mira, ¿no? más Ahora, allá lo de que la necesitamos guasa- nosotros ver es cómo se traducen esos mensajes. Por eso digo, ¿verdad? para fines En- prácticos, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Es una enunciación como esto de los decretos de New Age, de merezco abundancia, mañana saldrá el sol al revés, mañana la luna viajará de izquierda a derecha, etcétera, etcétera. Tú tienes razón, esperemos verlos en términos de política pública o de acciones concretas de la acción de gobierno. La cuestión es que ahora no es una guasa, o sea, el presidente cuando se para, discúlpenme, les abrupto, el capitán de la cuarta, cuando se para frente al timón de mando cada mañana, establece un decreto y decreta ya no hay corrupción arriba, está bien arriba, pero y abajo, porque como diría el dicho, uno como sea, pero y las criaturas que las vigilan, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, pareciera una guasa, pero no lo es. No se lo puedes permitir a un hombre que hay que reconocerle la capacidad de influencia mediática y todavía en un ámbito fuerte de la población de hacer realidad los ideales que vendió. Entonces no se trata de una guasa, Pero- se trata de que si tú cada frase que cierra o abre cada mañana la fijación de una política o de que algo desaparece o aparece, la lees a los ojos de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo o de una acción concreta, te das cuenta que es el viaje a un viaje mágico misterioso, ¿no? Como dirían los maestros de los Beatles, porque no ves el seguimiento de la acción concreta. Pero bueno, no es el primer pronunciamiento que hace, ¿no? Así tan No, yo por eso más- especial. Vimos ahora esta carta que va a mandar al rey de España, ¿no? Para que se disculpe ante la época de la conquista, todo eso. ¿Qué significan todos esos mensajes, maestro? ¿Va junto con lo que nosotros estamos hablando del fin del neoliberalismo? ¿Va junto ese mensaje? Y a mí me gustaría, porque queda poco tiempo, que Marco nos ayudara a ver qué acciones debería de hacer López Obrador y el capitán de la cuarta, como lo bautiza Pablo, para realmente creernos esto de que el neoliberalismo va de salida. Y a Pablo me gustaría preguntarle también que si en realidad el neoliberalismo arrojó tan malos resultados como lo que nosotros decimos, y qué modelo debería de seguir desde tu óptica, si no es neoliberal, cuál o hacia dónde debería de ir México. Con esas dos preguntas me gustaría que siguiéramos la plática. Profe. Bueno, para empezar, yo quisiera, repito, que el anuncio que hace López Obrador de que va a ir generando políticas no neoliberales se concretaran y se vieran en medidas específicas. Ahorita me parece que es un anuncio pues genérico y solamente he visto una especie de neoliberalismo moderado, ¿verdad? Lo decía hace rato, el tema hacendario, el tema de la relación el capital-trabajo, la regulación del Estado respecto a eso, pero también habría que ver el tema de políticas sociales universales, ¿verdad? Integradas,
¿no? De salud, de educación, el tema Del la aborto. seguridad, No, eso de tiene que la ver con seguridad el social. social internacional. No, esas son libertades. Oh. Entonces, que tener un tipo de política social integral, universales, no focalizadas, Sí. ¿verdad? Si tú ves Sí. bien estos apoyos, la universalización de los adultos mayores, el poco a poco de apoyo a estudiantes, madres de familia. El problema ahí es de dónde está subsidiando, es de gasto social a gasto social. Y y exactamente la estructura hacendaria que dejó Peña está intocada, ¿ah? Entonces le está quitando a una parte del gasto social para darle a otra parte del gasto social. Y me parece que ahí eso no le va a dar. No le va a dar. No tienes por qué perjudicar estancias infantiles para Exacto. beneficiar a los Jóvenes. a los adultos mayores, a los por así adultos decirlo. mayores o los jóvenes. O peor aún, no tienes Sino- por qué adelgazar las capacidades operativas del gobierno para transferir. Y otro asunto que nos debe de preocupar es el tema de esquemas recentralizados, ¿ah? De administración pública, ¿ah? A mí me gustaría que transitáramos hacia los modelos de gobierno abierto, ¿ah? Y yo veo ahí un problema con la recentralización. Ojalá hubiera un debate nacional al respecto, ¿verdad? Pudiéramos opinar en ese aspecto y construir un programa nacional de desarrollo que tuviera estas vertientes. No ha salido, se está construyendo. Esperemos a verlo para tener la evidencia específica, pero lo que va ahorita es lo que veo. Pablo. Bueno, sobre los efectos del neoliberalismo, yo creo que es globalmente evidente. Hay obviamente esta apertura de brechas económicas. Nos enfrentamos a pasar de conceptos como de pobreza a pobreza extrema, como miseria, lo cual ya nos habla del nivel de pauperización que permitimos como ciudadanos y como instituciones. Ahora, ¿qué alternativa a eso? Te lo digo francamente, si yo tuviera una respuesta a eso, no estaría aquí, ¿verdad? Ni ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que sí creo? Y en eso coincido con Marco. Yo lo que sí creo es que estas frases de cada mañana parecieran ser más la necesidad de un mundo feliz, de la explicación o de la aceptación o del el nombramiento de un mundo feliz al estilo del New Age. Yo espero que esa aceptación o que ese decretadero mañanero desde el timón de la cuarta en abril se nos presente como política pública concreta dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y espero que el Plan Nacional de Desarrollo no solo esté saturado de quitemos la riqueza de todos, que es la que se tributa al gobierno para que funcione el Estado y el gobierno, y transfirámosla sin más, sin ningún otro requisito más que la esperanza de recibir algo. Yo estoy convencido que transferir la riqueza per se, decir te voy a dar tanto porque no seas guachicolero o para que estudies, yo creo que en la parte de estudiar, en la parte de adultos mayores, en algunas partes muy específicas que tienen que ver con cuestiones de humanidad y la posibilidad del fortalecimiento de las capacidades del individuo, hay que apostarle, porque eso va a permitir que el individuo se genere a sí mismo capacidades que le permitan ser resiliente, esta palabra tan de moda, ser resistente en la realidad que nos avecina. Porque ni el presidente podrá tener todo el dinero del mundo para repartir y esperar a que la felicidad llegue, a que el mundo feliz llegue, ni el modelo como está armado institucionalmente en este país va a dar para lograr lo que está pidiendo. Y ahí voy a un último razonamiento. Yo espero que el presidente, el día que presente su Plan Nacional de Desarrollo, veamos ahí, aunque sea el mínimo dejo, de lo que nos va a mostrar como rediseño institucional para que esto sea posible. Si no hay rediseño institucional, lo demás es palabrería. ¿Cómo lo ves, Carlos? No, pues interesante, pero pues a 3 años la economía va a estar funcionando, así lo declaró. Bueno, él dijo que íbamos a crecer al 4%. Al 4%, o sea, la canasta está muy alta
Y pues bueno, como bien decía Ray, Si me permites, antes, Beatriz, un último comentario. En 2 años tendrá que terminarse el tren transísmico. ¿Están de Y acuerdo en que se tres fue? la refinería, la ¿no? refinería. Ah, No, en pero dos, en dos. Déjenme centro en esta No, parte tres, del, no. del tren transísmico por una razón. El tren transísmico permite modificar la dinámica de las rutas marítimas, pero va a permitir modificar y acelerar la lógica comercial. Sí, Pero el va a- argumento es que pero- no van hasta Panamá. No, pero no solo es ese argumento, o sea, es un menor tiempo, pero el problema es si eso hace cruzar de Atlántico a Pacífico y subir más rápido a las zonas del norte, ¿qué va a pasar con nuestra frontera norte? Yo me preguntaría si solamente va a ser salario artificial, esquema de excepción tributario, o hay un plan A prima, para si eso es posible y sucede, y qué bueno que suceda, ¿qué va a pasar con la frontera? Porque eso modifica completamente la dinámica norteña. Es lo que me parece que está vendiendo también frente a los americanos, ¿no? Es fortalecer el sur para evitar que toda la marea Hace el muro hasta acá, está más delgadito. Hace el muro también, por ahí va, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Marco? Sí, pues ahí la estrategia era fortalecer y dinamizar la economía del sur para que fuera, le llamaron barreras económicas, ¿ah? En vez de muros de ladrillo, ¿ah? O sea, que hubiera una dinámica económica que atorara ahí toda esa fuerza, toda esa búsqueda de fuerza de trabajo, porque el problema fundamental de la migración es la asimetría de ingreso, ¿ah? Esto es entre Estados Unidos y aquí, que es 8-1, pues no vas a detener la migración hasta que no cambies esas dinámicas económicas. Esa es la apuesta o teóricamente lo que se nos ha ofrecido, ¿ah? Ahí entra la crítica fuerte de las comunidades indígenas, ¿ah? De que eso va a implicar un modelo de desarrollo ahí, en toda esa zona, que los efectos, ¿ah? Cuando uno hace una evaluación de impacto, no se refiere solamente si van a tirar o no arbolitos, sino cuáles son todos los efectos de esas dinámicas económicas sobre el entorno natural y las comunidades. Sí, aquí ¿ah? en las redes Ahí puede sociales haber algo nos importante. piden que den su opinión sobre el Tratado de Libre Comercio. El TEMEC. Esta nueva modalidad que está en riesgo también por el tema electoral en Estados Unidos, que Trump se haga loco en mandarlo, o que la Cámara de Diputados o representantes, no recuerdo quién la aprueba en Estados Unidos, pero el Congreso pues norteamericano no la apruebe. Y aquí también, no es un riesgo pues, o es, también dicen, no es neoliberal seguir trabajando bajo el Tratado de Libre Comercio. Es que mucho de lo que hay es que hubo un importante crecimiento de las exportaciones mexicanas, pero cuando uno le mete lupa, resulta que son autoimportaciones, ¿no? Esto es, Intrafirma. mandan General empresas Motors para generar producción barata por la fuerza de trabajo, y luego ellos las importan, ¿no? Entonces, una cantidad importante de esas exportaciones en realidad son autoimportaciones de esas empresas, ¿no? Aún así, hay algunas ventajas económicas para México. ¿Es mejor ¿verdad? mantenerlo o que se caiga el acuerdo? No, yo creo que hay que mantener el acuerdo comercial, pero sosteniendo una serie de políticas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, ¿por qué en el acuerdo comercial entran mercancías y productos y no entra fuerza de trabajo? Cuando también puedes tú, sí, esto es, la fuerza de trabajo, que es una ventaja comparativa nuestra, no la aceptan los norteamericanos y se acepta en lo otro. Es Esto una muy petición de los sindicatos de Canadá y Estados Unidos. Estamos muy en desventaja, ¿verdad? Entonces necesitaríamos equilibrar y hacer una renegociación mucho más ventajosa también para nosotros, ¿no? Porque Eso sí. el tratado que se firma en el 94 pues no fue
un tratado Pablo, exactamente ¿qué ventajoso. opinas de? Yo voy a decir aquí una herejía, espero que las criaturas de la cuarta aquí presentes no me ataquen con sus respectivas plumas. Con los bots. La Guardia Nacional ya está Yo aquí lo que afuera. veo así, desde lo poco que uno puede ver en ese mundo tan complicado, es que es un asunto que está jugando más la lógica estratégica del señor Trump que la de Andrés Manuel. Así ¿no? es. Primero. Sí, por el proceso electoral. Que viene Y segundo, fuerte, sí. que esta es mi herejía, algo bien hizo Peña y su equipo, hacendario sobre todo el Banco de México, que tomando como parámetros a Salinas y Cedillo, esto no se quedó con alfileres, tomando en cuenta al señor Peña con AMLO, quien le ha reconocido Sí, la pulcritud y la públicamente, ¿no? eficiencia económica, esto ha resistido. Y si ha resistido es porque las bases de eso que sostiene la economía se dejaron bien plantadas. AMLO hoy puede decir que gracias al equipo económico que acompañó a Peña, él hoy puede disfrutar en gran parte del equilibrio del dólar, de la balanza comercial y de no caer en la tentación de meterle mano a las reservas. Es que en eso de macroeconómico, los indicadores macroeconómicos por lo regular, que es en lo que se fijaban pues los tecnócratas, ¿no? Es que no haya inflación, que el dólar no se nos vaya, pues como bien dices, lo dejaron bien, pero el tema de crecimiento es donde hay falta la palanca de la inversión. Pero bueno, creo que ¿cuánto nos queda de tiempo? Nos quedan 3 minutos y los quisiera utilizar rápido. ¿Cuánto? ¿1 minuto? Un minuto. Un minuto, Ya. pues bueno, Ya. agradecerles a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos el próximo lunes para seguir debatiendo sobre lo que se va generando en la agenda pública Yo nacional. aprovecharé 10 segundos para pedirle aquí a los contertulios que nos veamos aquí a finales de abril o mayo para ver hasta dónde Ya, el el señor plan Andrés, nacional, el ¿no? capitán de la nave, se dedicó al New Age o de veras se dedicó a construir algo. Perfectísimo, que Ya quede quedó. agendada la cita, maestro. Veamos, ¿cómo ves? una vez que tengamos el PND, Sí. Plan Nacional de Desarrollo, lo podemos Y el comentar. resultado del Resultado. sondeo cree que el modelo neoliberal impulsado principalmente por Carlos Salinas, el teólogo de Carlos, también tu tocayo, son los causantes de la brutal desigualdad que padece México. 60% dice sí, es la principal. Eso es como preguntar, ¿las No. tortas de Malpaso son ricas? Así es que Nos vamos, 3 de gracias a cada todos. 4 Nos vemos el próximo tacha el lunes. neoliberalismo. Sean felices. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.